Más para trabajar. Este es uno de los micros que hacemos con el canal Agua Mayor. Espero que se pueda entender bien porque algunas cosas quizás no son tan claras. Que trata sobre las emociones. ¿Se escucha? Muy bien. A ver, exacto. Una banda, una olla, una bocha. ¿Qué idioma habla? Ahora los pibes hablan otro idioma. Es como cuando hacen los mensajitos por celular. Tiempo cambia, abuelo. Ahora no te puedes poner a escribir una carta, es todo más rápido. Lo pasa que a vos, todo lo nuevo te parece que está mal. No, eso no es así. Yo soy un tipo muy modernizado. En tu época, ¿cómo se comunicaba? Con mensaje de humo. ¿Qué decís, che? No sé qué tienen, cojan que se pegan, los carnalitos. No, en la mesa no se habla. Es un mensaje, abuelo. ¿Me pasás la sal, máquina? Máquina es una forma de decir, ¿saben quién se lo escribió? El abuelo. Hoy Fermín le encontró la vuelta a la charla con su nieto. Alemán. Está lindo, ¿no? Máquina es una forma de decir persona, chava, qué sé yo, che, vos, güey. Pero vamos a esto de siempre es una tentación, vamos a dejar algunas para mañana. Uno más y no podemos más. Sí. Bueno, acá está de vuelta lo que decía Juan Pablo de venderle a los viejos. Esto es una publicidad del Banco Santander que también está acá. Yo necesito ahorro que hay acá. Se fueron de viaje y pagaron todo con tarjeta Santander Río. Claro, aprovecharon y sacaron los pasajes en despegar.com en 12 cuotas sin interés. ¿Y cómo la pasaron allá? ¿Descansaron mucho? Déjate llevar por el olorcito ahorro en cada compra con tarjeta Santander Río. Acá hay otro viejo, Un viejo que consume, un viejo que se divierte, un viejo juvenil, Bueno, sí, vamos a ser serios, vamos a volver a trabajar. Bueno, en realidad estamos hablando de la posgerontología, bueno, esto ya lo vimos. Y en realidad la precaución que yo tomo en relación a la gerontología es que la lectura gerontológica tuvo una gran utilidad dentro de nuestra cultura en los últimos años. ¿Por qué? Primero porque permitió dinamizar imágenes y representaciones del envejecimiento. Es decir, gracias a la gerontología pudimos empezar a ver qué significaba ser viejo. Digo, todo esto estamos hablándolo en parte por esta gran influencia que tuvo la gerontología.
Primero, también habilitaron y desarrollaron necesidades de un conjunto de distintos sectores, es decir, cada vez fuimos especializando más y fuimos generando más productos para este mercado en algún punto y para este grupo y para este sector que fueron los adultos mayores, y lo digo en estas segmentaciones porque en alguna medida se convirtió en mercado, pero también se convirtió en un sector que empieza a reclamar más ofertas, que empieza a tener más demandas. Se generó más investigación y prácticas profesionales, dieron nuevo sentido a las políticas públicas. Fíjense que las políticas públicas en estos 20 años, y en gran medida gracias a los organismos internacionales como la CEPAL, como Naciones Unidas, empezaron a impulsar una nueva mirada sobre los adultos mayores basada en una lectura gerontológica, y básicamente también a todos nosotros reconocieron un nivel de especialización y de jerarquización muy grande dentro de esta cultura. Sin embargo, la gerontología todavía no definió muy bien sus fronteras epistemológicas, no sabemos si es una transdisciplina, una interdisciplina, una multidisciplina. Muchas veces se borraron fronteras disciplinarias, a veces en ciertos lugares todos hacen más o menos lo mismo, entonces se perdió cierta especificidad de ciertos roles del psicólogo en detrimento del trabajador social o del musicoterapeuta, de todos los roles que están implicados allí, y básicamente corre el riesgo de construir al otro al viejo. Es decir, tengamos cuidado de no construir un viejo a la medida de lo que nosotros queremos y de nuestras definiciones conceptuales. No repitamos lo mismo que el siglo XIX, que terminó segregando al viejo y construyendo el geriátrico como el lugar óptimo para los viejos. En realidad es una categoría que tiene que tender a beneficiarse en ciertos contextos, pero al mismo tiempo, a veces a nosotros nos viene bien, incluso hasta económicamente, que los viejos estén más identificados, porque podemos venderle más. La empresa de envejecimiento requiere un viejo mucho más identificado, pero al mismo tiempo sabemos que en este momento es muy útil, en este momento, y digo por bastantes décadas más probablemente, va a ser muy útil que nosotros sigamos proponiendo distintas alternativas para los adultos mayores, teniendo en cuenta su heterogeneidad, sus diferencias, su borrosidad, digo, palabra que a veces no es tan fácil cuando lo vemos a Mick Jagger, como lo vimos ayer, pensar que es un viejo y nadie le propondría cosas para viejos a Mick Jagger, con lo cual lo que tenemos que ver es que a veces construimos con los viejos o proponemos a los viejos cosas que son propias de ciertos segmentos poblacionales, de ciertos contextos. Entonces yo no le voy a proponer a Mick Jagger, vuelvo a repetir, un centro de jubilados, pero sí el centro de jubilados puede ser óptimo para muchas personas que quizás no encuentran un espacio donde incluirse y donde pueden aprovechar muchas oportunidades que le da hoy nuestra sociedad, los adultos mayores, para poder destacarse, para poder hacer cosas que les gustan. ¿Se entiende esta idea? Bueno, y finalmente tenemos el viejismo como modelo de poder, que nosotros un poco ya lo estuvimos viendo, y que, como decíamos hace un ratito, lo interesante del viejismo, y vuelvo a decir, nosotros no decimos edadismo, porque fíjense que la palabra edadismo no configura tan claramente como el viejismo a este nivel de discriminación. Y que más allá de la definición de Butler como una alteración de los sentimientos, creencias, comportamientos, respuesta a la edad percibida de un individuo, lo que nosotros tenemos que ver es que fue un gran jalón para poder decir, acá estamos hablando de un grupo discriminado que no había sido visto como un grupo discriminado. Y de hecho, todavía hoy lo que tenemos en nuestra sociedad es que la gente no identifica que los viejos están discriminados, naturaliza que están aparte, que a veces no los tratan bien. Fíjense que la idea de no los tratan bien no es lo mismo que grupo discriminado. ¿Y cuál es la importancia de que un grupo se sepa discriminado? Que por un lado, cuando los adultos mayores entienden que son víctimas de cierto nivel de discriminación, lo que pueden entender es que el problema no es un problema personal, sino que es un problema del otro. Es decir, no es lo mismo cuando uno no tiene ninguna conciencia de por qué el otro me discrimina, que cuando yo entiendo que el otro me discrimina por un rasgo mío y puedo afrontar políticamente mi defensa. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que creo que permite el viejismo y que necesitamos meterlo
todavía mucho más profundamente en nuestra sociedad es una posición ideológica frente a la vejez, de defensa frente a la vejez. Y creo que tendríamos que volverlo tan natural como cuando uno dice tal persona es machista, tal persona es antisemita, tal persona es antinegro o lo que sea. Tenemos que tratar de meterlo dentro de la sociedad porque eso va a ser un correctivo natural dentro de nuestra cultura. Y fíjense que rara vez uno encuentra, más allá que uno puede encontrar mucha gente que te diga tal persona es un, no sé, un nazi, un antisemita, un negro, un machista, etcétera, etcétera. Esto lo tenemos dentro de nuestra cultura. Pero sin embargo, la gente dice cosas terribles de los viejos y no sabe qué lo está diciendo. Y en este punto hay algo que dice Levi Benahi, que son dos investigadoras de la Universidad de Yale, y que se las recomiendo a todos los que se dediquen a prejuicios, porque son los más serios a nivel de investigaciones empíricas, incluso con prejuicios. Y ellos hablan del envejecimiento, del viejismo implícito, como un modo particular que tiene esta forma de discriminación. Es decir, a diferencia del antisemita, que sabe que no le gustan los judíos y que es capaz de decir improperios terribles contra los judíos y que probablemente haya un sentimiento de odio o de negación a este pueblo, lo que vamos a encontrar con la gente que tiene una posición negativa con la vejez es que probablemente te diga que ellos quieren mucho a los viejos y que le dan lástima a los viejos, pero que prefieren no tenerlos cerca. Esto es un modo particular del prejuicio. ¿Por qué? Porque es una forma de prejuicio mucho más engañosa. Entonces vos te dices, no, pobre viejito, yo me da una lástima, pero me da tanta lástima que lo quiero echar, que lo quiero tener lejísimo. Yo me acuerdo una vez que íbamos con un grupo que teníamos en una residencia, en verano o en primavera íbamos a tomar mate a un parque. Y a comer, qué sé yo, llevábamos cosas. Y yo iba con el grupo de viejos y un señor se me acerca, cosa que no es habitual en Argentina, y me agarra del brazo y me dice, pibe, qué bueno que sos. Qué bueno que soy, ¿por qué? Porque él creía que era Cristo con los leprosos, que venía de atrás. Con lo cual, digo, esto lo que devela es que este hombre tenía un rechazo terrible con los viejos, pero este rechazo se dibuja de otra manera. Entonces tenemos que aprender a captar las formas sutiles en que se presenta este estereotipo, este rechazo, y además captar que los propios viejos también tienen rechazo por los viejos. Y tienen rechazo no solamente con los viejos, sino con sus partes viejas. En mi investigación de doctorado, que fue sobre la representación del cuerpo en la vejez, lo que me sorprendía era ver el rechazo con el cual hablaban sobre partes de su cuerpo, ¿no? Yo quiero, pero este cuerpo no me deja. Este cuerpo, no era ella. O si no, cómo ando en sexualidad y me decía, ¿qué querés con este cuerpo? Digo, fíjense como el nivel de odio, incluso había cuestiones que decía, había gente que decía, ¿cómo era? Cuando hablaban sobre su cuerpo que permanecía joven, era el cuerpo que tengo. Y el cuerpo que había envejecido era el cuerpo que ya no tengo. Ya no tengo cintura, ya no tengo esto, ya no tengo... Era lo que había perdido. En esto hay, bueno, después lo vamos a ver cuando veamos en la parte más psicológica, cómo la gente entrama este cuerpo y cómo aparece como una dificultad de poder asirlo. ¿Por qué? Porque no hay herramientas culturales que nos permitan dar cuenta de este cuerpo transformado. Entonces, cuando ese cuerpo se volvió un cuerpo viejo, aparece la misma xenofobia, el mismo rechazo por la otredad, por la diferencia que aparecería frente a un grupo social externo. Lo que hace muy interesante esta autora, Levi y Benahi también, es un test de estereotipos. ¿Por qué? Porque lo que dice es que la gente, cuando la enfrentás a estereotipos muy rápidos, responde mucho más crudamente que cuando puede pensar qué es lo que piensa acerca de la vejez. Exacto, o cuando lo pienso un rato, en realidad la primera reacción es esto que yo le decía, veía una bailarina que estaba totalmente preparada y que tenía su show y sin embargo todos queremos ir a cuidarla. ¿Qué significa esto? Prejuicio. Bueno, finalmente tenemos algo que es la violencia hacia la vejez, que a mí me gusta definirla, como forma donde el poder opera, desde esto que habla Galtung. Galtung es un politólogo noruego que trabaja en cuestiones de la paz y que él dice que hay tres tipos de violencia. Una que es la violencia cultural, donde nosotros podríamos radicar, por ejemplo, el viejismo,
Otra que es la violencia estructural, donde nosotros podríamos decir que hay, por ejemplo, cuando me contaba Verónica ayer de cómo bajaron las jubilaciones en los últimos tiempos. Esto es violencia estructural, ¿por qué? Porque nadie me está atacando, pero de repente yo encuentro que puedo la mitad de lo que yo podía y me siento limitado en mis cosas, ¿por qué? Porque hubo una coacción externa. Cuando yo tengo que ir a un médico y tengo que esperar horas, y yo siento que por ser viejo estoy limitado a poder reclamar el servicio que quiero, esto es una violencia estructural de la que muchas veces nosotros no hablamos, sino que en general los que trabajan con el tema de violencia tienden a pensarlo en términos de lo que es la violencia directa, que es el pegar, el agredir, el insultar, o la violencia económica, que también obviamente tenemos que darle mucha importancia, pero siempre tenemos que ver que parte de esta violencia directa también parte de una violencia cultural y estructural. Digo, hay algo que tenemos, por ejemplo, cuando uno ve que una familia se empobrece y tiende a vivir en lugares mucho más pequeños y mucho más reducidos, los niveles de violencia aumentan entre ellos. ¿Por qué? Por una cuestión estructural, porque en realidad la vida le cambió absolutamente y en realidad frente al único lugar donde uno a veces puede responder es contra el otro que quizás no tiene nada que ver. Pero esto es un mecanismo que sucede desde las ratas hasta los humanos. Lamentablemente tenemos continuidades a este nivel. Entonces, creo que esta última lectura de la violencia a mí me sirve incluso para estos programas que yo les cuento que hacemos con instituciones, donde nosotros trabajamos mucho con estos aspectos, donde está la violencia cultural como el conocimiento que tienen a veces hasta los administrativos que atienden a los adultos mayores y que se enojan porque son lentos, o que se enojan porque no entendieron y resulta que le están diciendo una información rápidamente cuando uno sabe que un adulto mayor tiene una memoria de trabajo más corta, más limitada, que le cuesta más entender un montón de información que va junta, o que a veces, un ejemplo de un hospital donde estuve trabajando, le daban el turno a los adultos mayores al lado de donde los chicos eran atendidos. Entonces los chicos gritaban y las empleadas decían, no, pues son re malhumorados y en realidad se quejan de los chicos. Y claro, se quejan de los chicos porque cuando le estaban dando una información importante, ellos no podían escuchar bien, porque no había un microfonito, porque no estaba claramente separado y porque no entendían que hay algunas cosas que es parte de una nueva psicobiología del adulto mayor, que son los aspectos cognitivos, que van a cambiar. Entonces, la violencia cultural implica, y esto es un punto que más allá de todo esto que estuvimos trabajando y de cómo se descompone la vejez, implica entender que no es lo mismo atender a un adulto mayor de alto nivel educativo o de bajo nivel educativo, en el nivel de comprensión, en el nivel de adecuación a ciertas normas incluso médicas que nosotros podamos decir, pero tampoco es lo mismo trabajar a veces con un adulto mayor y con un joven. Y hay fenómenos que se dan más habitualmente en los adultos mayores, que es, por ejemplo, perderse en grandes instituciones o desorientarse. Entonces, esto tampoco tenemos, porque esta es como nuestra parte más dura del envejecimiento, que es que los mayores empiezan a tener más dificultades en ciertos niveles de comprensión. Esto justamente para que no haya esta violencia, ¿por qué? Porque si ese empleado no entiende que ese adulto mayor puede encontrar alguna alternativa, como por ejemplo el soporte escrito, fíjense la pavada que es esto, es decir, el soporte escrito, el soporte visual. Si nosotros tenemos un hospital y podemos dividir las partes del hospital en colores, ¿no? En realidad ya solucionamos gran parte de la orientación de cualquier ser humano. Y de hecho, llamativamente en la Argentina, el hospital que está dividido por colores es el hospital de niños. Pero no es que lo dividen para niños, porque los niños no es que los van a perder, son los padres los que van con los niños. Simplemente porque es una forma de accesibilidad básica en grandes instituciones. Y de hecho, cualquiera que viajó en el aeropuerto... Totalmente. Y de hecho, cada vez más en los centros comerciales hay más personas que están indicando a dónde ir, porque la gente se pierde. Entonces, un adulto mayor puede ser que se pierda aún más. Y esto no es condición ni de demencia ni de deterioro cognitivo. Simplemente a veces es lo esperable de un adulto mayor. Entonces, cuando nosotros tenemos un sujeto que no entiende al adulto mayor y que en realidad lo que termina percibiendo es que el adulto mayor se pelea con él, porque muchas veces se pone muy agresivo con el empleado,
porque no llegan a entender muy bien lo que le están hablando, no saben muy bien. Esto genera una situación de violencia que es parte de una falta de educación de quienes están atendiendo. Totalmente. Y en alguna medida lo que terminan haciendo, y esto nos dio como resultado de haber trabajado con múltiples municipios, es que el que es más bueno termina atendiendo a los hijos. Entonces, a ver, andá con él que tiene más paciencia, cuando no tiene que ser así esto. Entonces, la violencia estructural, ¿dónde la vemos? En este pasillo, que además era un pasillo de medio metro, donde tenían que estar esperando la gente, y tenían que estar esperando parado, y al lado tenía un chico que estaba gritando, eso es violencia estructural. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que ese viejo escuche menos de lo que podría escuchar. ¿Se entiende esto? En realidad uno dice, miren, fíjense qué pavada, simplemente estar ubicándolo en un lugar tranquilo y calmo, y quizás con un pequeño micrófono, que se amplifique la voz, que se amplifiquen los sonidos, y que si esa persona tenía una leve hipoacusia, pueda escuchar igual, lo que le estamos dando es un buen trato a esa persona, y estamos evitando una situación que tendería a ser violenta, y finalmente tendería a que esa persona sienta que ya no puede ser más autónomo. Y finalmente la violencia directa, que nosotros la podemos ver, digo, en la agresión física, psicológica, económica, negligencia y la privación de la libertad que hablamos acerca de las residencias. Bueno, con esto terminamos la primera parte y ahora vamos a ver una parte que tiene que ver con las teorías psicológicas. En realidad, lo que vamos a intentar entender en un principio es por qué la gente se desempodera y cómo en ciertas teorías psicológicas no intentan en principio explicar esto, pero sí nos pueden dar cuenta los resultados, los hallazgos de investigación que tienen de por qué la gente va perdiendo ciertos niveles de capacidad frente al manejo de la realidad. Para poder pensar esto, en realidad vamos a basarnos en una teoría que a mí me gusta más que la teoría narrativa, y que tiene una continuidad con lo que hablábamos ayer. Ayer hablamos de la función del relato. ¿Se acuerdan que decíamos que el relato permite o alcanza un sentido cuando vuelve comprensible lo que nos pasa? Es decir, la función del relato en el ser humano es tratar de adecuar los contextos imprevisibles, caóticos, azarosos en algo más comprensible y aceptable. Y fíjense que en este sentido un antropólogo, Clifford Geertz, se basa en lo mismo. Dice, el ritual intenta hacer comprensible lo inesperado de los cambios vitales, ¿no? Y a través de un proceso repetitivo y narrativo, intenta explicarnos qué significa llegar a fin de año. Fíjense, todos decimos, bueno, algo tan simple como fin de año, ¿y entendemos lo que es fin de año? ¿No les pasó o no nos pasa cotidianamente que decimos, uy, mirá cómo pasó el año? Esta frase la decimos siempre. Y uno dice, pero qué pavada si siempre nos pasa lo mismo. Y bueno, lo que pasa es que el tiempo cronológico y el tiempo psicológico no son exactamente lo mismo. Y por más que entendemos la cronología y sabemos que ya estamos en agosto, septiembre, octubre, sin embargo hay un punto en donde decimos, upa, ¿cómo puede ser que el tiempo haya pasado? Entonces, la narrativa básicamente tiene un valor funcional en el sujeto. ¿Para qué? Para, frente a la ambigüedad natural que tiene la interpretación de la vida, es decir, que la vida podría llegar a ser diametralmente distinta según los enfoques de cada uno necesita munirse de ciertos relatos que lo vuelvan más comprensible. Cuando se me vuelve más comprensible, esto aumenta mi consistencia. Siento que estoy actuando desde algún lugar en particular. Y esto no hace falta que lo explique mucho. En realidad cualquiera de ustedes sabe que a lo largo de la vida, cuando nosotros tenemos alguna explicación para darnos sobre cómo son las cosas, incluso a veces tan estúpida como el horóscopo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, porque soy de Capricornio me pasó, ¿no? Y uno dice, es una pavada total, nadie cree demasiado en el horóscopo, nadie cree, incluso leemos los horóscopos del día, que son una pavada absoluta, y sin embargo, a veces nos dan esta ayuda, este apoyo, esta consistencia para poder pensar que a partir de esto nosotros podemos enfrentar la vida de una manera más fuerte, porque básicamente lo que nos da es mi fortaleza para enfrentarla. Y en este punto nosotros partimos de una teoría que es la teoría de la identidad. ¿Y por qué trabajamos la teoría de la identidad? Ustedes saben que en psicología, o lo
quizás no lo saben y no tienen por qué saberlo todos, hay una diferencia entre lo que sería la teoría de la personalidad, la teoría de la estructura psíquica y la teoría de la identidad. La teoría de la personalidad y la estructura psíquica, particularmente el del psicoanálisis, en realidad lo que nos dicen es que hay ciertos factores, algunos lo piensan desde algunas cuestiones incluso genéticas, que se forman muy tempranamente en un sujeto y que tienen una continuidad muy larga a lo largo de la vida. Por ejemplo, cierta capacidad de extroversión o introversión aparece como una característica bastante continua a lo largo de la vida. El psicoanálisis lo que va a decir es que si nosotros somos neuróticos, psicóticos, perversos, dentro de la neurosis, histéricos, obsesivos, seguramente no va a haber grandes cambios a lo largo de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos que trabajar la vejez, nosotros podemos optar por dos cuestiones, es decir, a ver, si cambia o no cambia el sujeto a lo largo de la vida, o poder decir, ¿cómo explicamos entonces los cambios que sí viven algunos adultos mayores? ¿Desde dónde los explicamos? Yo prefiero tomar una línea narrativista y que se apoya mucho también en la psicología social, que piensa la identidad como aquella representación del sí mismo que se forja en gran medida en relación a los contextos en los cuales estamos. Es decir, partimos de una idea, que creo que acepta casi toda la psicología, de que el sujeto es altamente vulnerable a los contextos, y cada uno de nosotros lo sabemos, que somos vulnerables a la mirada del otro, a la crítica del otro, a la importancia que nos dé el otro, al amor que nos dé el otro, y en este punto el ser humano intenta construir identidades muchas veces específicas para ciertos momentos vitales o ciertas circunstancias vitales. Uno de los cambios que a mí me interesa particularmente es notar cómo en la vejez lo que aparece son ciertos cambios contextuales. Uno de los cambios contextuales que nosotros podemos señalar es el cambio del cuerpo. Cómo nos manejamos con un cuerpo que no responde de la misma manera que nosotros suponíamos que iba a responder. Cómo manejarnos con un cuerpo que no tiene el mismo atractivo ante el otro que el que tenía antes. Cómo manejarnos con un cuerpo que es más frágil. Y frente al cual esa certidumbre que me daba el cuerpo de que yo podía manejarlo, de que podía acordarme lo que yo quisiera, de repente no aparece más esta certidumbre. Entonces, en ese punto vemos que hay algo de esta posición de fortaleza en el ser humano que en alguna medida se pone en tensión y esto incluso hasta podemos notarlo en una investigación que estamos haciendo ahora, cómo se da mucho más claramente, por ejemplo, esta tensión identitaria entre los 60 y los 70 años, más que entre los 70 y los 80, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque los 60 y los 70 es el momento del gran impacto del cambio. Mientras que los 70, los 80, y les puedo decir los 80, la gente empieza a decir, y bueno, ya me acostumbré, ya está, ya no soy así. Cuando uno escucha el relato de mujeres de 60 años, que uno las ve y vos decís, están bastante bien, tan linda que yo, y te dicen, no, mi cuerpo es un desastre, mi cuerpo cambió, estoy fea, y en realidad vos después escuchás mujeres de 80 y le dicen, no, yo estoy bastante bien, estoy delgada, estoy esto. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron, ya se adecuaron a esta nueva forma, a este nuevo contexto. Esa idea contextual, ¿ves que esta pregunta típica de cómo se viste con respecto a nosotros? Esto es lo contrario, ¿no? Porque de pronto todo se ve mejor que lo otro. Pero esto pasa mucho concretamente en la vejez. ¿Por qué? Porque en realidad es una categoría poco definida. Ahora voy a poner el micrófono. Cuando yo estaba haciendo la investigación de doctorado, una de las cosas que me sorprendió es que una de las categorías éticas, es decir, que surgieron de lo que me estaban diciendo, era la comparación. Yo decía, pero ¿por qué todos? Porque todo lo que decían estaban hechos bolsa, pero decía, hay otro, ese está peor. Si yo me comparo con el otro está peor. ¿Por qué? Porque el otro había... La comparación en general con el otro viejo es mucho más negativa. ¿Por qué? Porque en realidad yo creo que todavía es la comparación con la vejez. Es decir, frente a esa referencia que es la vejez, yo todavía no soy tan viejo o no estoy tan mal, ¿no? Y de hecho está incluso en la propia referencia de no sentirse del todo viejos. Internamente nadie es del todo viejo. Y este es un tema a discutir también, ¿no? Porque qué significa la edad internamente es algo muy relativo. Entonces, la teoría de la identidad lo que intenta es marcar cómo el sujeto se relaciona con entornos que puede ser desde el cuerpo hasta la jubilación, hasta el convertirse en abuelos, hasta el sentir que
que son los viejos, por ejemplo, son contextos que en alguna medida el sujeto tiene que volver a situarse en un efecto de que vamos a denominar dentro de un rato, como dice Riquet, de refiguración, para tratar de configurarse nuevamente en una nueva imagen de sí mismo. Imagen o representación o como